Queridos estudiantes y profesores, con nuestros saludos le damos la bienvenida a la continuidad de estudios de la disciplina Informática Médica. En esta ocasión abordaremos los contenidos relacionados con el estudio del método y la investigación científica, la aplicación del método científico y elementos de estadística descriptiva e inferencial como parte de la asignatura Informática Médica 2. Iniciamos esta etapa con el estudio del tema Metodología de la investigación. Desarrollamos a continuación la primera actividad orientadora que está relacionada con la ciencia y la actividad científica. El estudio del sumario que les presentamos nos permitirá interpretar el desarrollo tecnológico contemporáneo, destacando la complejidad multidisciplinaria ciencia-tecnología, definir el método científico, resaltando su importancia en la aplicación y transformación del mundo, teniendo en cuenta sus niveles de expresión y etapas. También podremos explicar el problema científico como parte de la relación problema, investigación, solución. Podremos explicar la función de la hipótesis, los requisitos de su formulación, tipos, características e importancia como guía de la investigación científica. Y por último, describir la observación científica, su importancia y errores más comunes. La metodología de la investigación científica es la disciplina que aporta los métodos, categorías, leyes y procedimientos que garantizan la solución de los problemas científicos con un máximo de eficiencia. Todos tenemos una idea, por lo menos aproximada, de lo que es la ciencia, porque hoy en día la palabra ciencia y sus derivados forman parte de nuestro lenguaje cotidiano. Varios han sido los autores que han definido la ciencia, dando ideas de su contenido y su lugar en el mundo que nos rodea, como son los casos de Chesnokov en el 65, Bunge en el 72 y Andreyev en 1976. Las definiciones concuerdan con que la ciencia es un sistema de conocimientos sobre la realidad natural y social que nos rodea, que abarca leyes, teorías y también hipótesis, y que se encuentra en un proceso continuo de desarrollo. El eminente profesor cubano García Galló define la ciencia como un sistema de conocimientos objetivamente verdaderos
que sintetizan la práctica humana, que son obtenidos por ella y confirmados por ella. Es un concepto más estricto que saber, pues saber puede significar conocimiento en general. Podemos resumir que la ciencia es un sistema de conocimientos acerca de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, el cual abarca leyes, teorías e hipótesis. Se caracteriza por un condicionamiento histórico en su desarrollo, ya que tiene como base la práctica histórico-social de la humanidad, lo que revela el origen social de todo el conocimiento, y también caracteriza a la ciencia un doble carácter, espiritual y a la vez material. Espiritual porque es una forma de la conciencia social, y material porque deviene fuerza productiva directa. La ciencia se caracteriza por tener coherencia interna, sistematización, un orden lógico y estructurar el pensamiento. También construye explicaciones derivadas de la observación y logradas dentro de condiciones válidas. Por otra parte, contiene una serie de proposiciones teóricas en orden jerárquico. Y otra de sus características es estar ligada esencialmente a lo general. La ciencia tiene las funciones de describir, explicar, predecir el comportamiento y transformar la realidad que nos rodea. Ahora bien, ¿qué aspectos de la realidad aborda la ciencia? Pues aquellos relacionados con la solución de los problemas científicos. ¿Y qué acciones son necesarias? Las que se encaminan a la búsqueda de soluciones a los problemas científicos. El conocimiento es más que un conjunto de datos. Visto solo como datos, es un conjunto sobre hechos, verdades o de información almacenada a través de experiencia o del aprendizaje. Significa, en definitiva, la posesión de un modelo de la realidad en la mente. Para alcanzarlo, se aplica un método, existiendo así múltiples vías de llegar a obtener el conocimiento: el método empírico, el método histórico, el método lógico y la analogía. ¿Qué diferencia a la información del conocimiento? Bueno, los datos se perciben mediante los sentidos, los que lo integran y generan la información, la cual es necesaria para producir el conocimiento, que es el que finalmente permite tomar decisiones para realizar las acciones cotidianas que aseguran la existencia social. La información como vía para llegar al conocimiento debe de ser elaborada para hacerla utilizable o disponible. La información no dota al individuo de más conocimiento, es él quien valora lo significativo de la información, la organiza y la convierte en conocimiento. Es importante tener en cuenta que el conocimiento que un hombre posee sobre la realidad que lo rodea puede considerarse científico o común. Este último es el conocimiento que se adquiere de forma no profesional, no especializada, en el contacto con otros seres, con los medios masivos de difusión, con el medio ambiente social y natural que rodea al individuo, mientras que el conocimiento científico es fundamentalmente el que da razones, es decir,
explica el porqué de las cosas. Se le puede llamar conocimiento objetivo, pues sobrepasa la mera opinión individual y es susceptible de ser comprobado. El conocimiento científico se diferencia del común u ordinario en varios sentidos, pues este último varía de unos hombres a otros, de acuerdo a su nivel profesional, su modo de vida y sus condiciones sociales, mientras que el conocimiento científico es único, tangible y demostrable. Resumiendo las diferencias, podemos decir que el conocimiento común es predominantemente subjetivo y el científico es objetivo. Mientras el común responde solo al cómo, el científico responde al cómo y al por qué. El común es práctico y el científico es práctico y teórico. Por otra parte, el conocimiento común es inexacto y el científico es preciso. El común usa un lenguaje cotidiano, mientras que el científico utiliza un lenguaje especializado. El conocimiento común es válido para algunos, mientras que el científico es universal. El común se basa en la fe o en la confianza, y el científico en la comprobación. El común se adquiere al azar y el científico siguiendo un método. El común es intuitivo y el científico, sin embargo, nos permite realizar predicciones. El conocimiento científico es el resultado de un proceso histórico-social, a través del cual se refleja la realidad objetiva en la conciencia del hombre, según una estructura y sistematización determinada. La actividad del conocimiento es la unidad de lo empírico y lo teórico. La palabra investigación tiene un origen común en diferentes lenguas, como vemos a continuación. En diferentes idiomas, la palabra buscar viene precedida de re, lo que significa buscar conocimientos o reafirmar los ya existentes. La investigación es una actividad humana con propósito, esencialmente el de obtener nuevos conocimientos. Forma parte de un gran proceso de asimilación y sistematización que nos permite avanzar a niveles superiores durante el proceso de desarrollo de cualquier profesión. ¿Qué es un problema? Una cuestión que se trata de aclarar, una proposición o dificultad de solución dudosa, o también puede ser un conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la consecución de algún fin. ¿Qué es un problema práctico? Es aquel que encontramos en las situaciones cotidianas y es susceptible de ser solucionado sin necesidad de utilizar metodologías para ello, entendiendo por metodologías al conjunto de métodos que se siguen en una investigación científica. ¿Cuál es el problema científico? Es una pregunta, es una duda ante algo que no está claro o suficientemente estudiado y que no puede resolverse automáticamente, siendo necesaria una investigación como aquella actividad humana que hay que realizar científicamente para alcanzar la solución. Veamos un ejemplo. En una sala de cirugía tenemos un incremento de la sepsis postoperatoria debido a la bacteria Escherichia coli. Se conoce que existe una filtración de aguas negras en dicha sala. Ante esta situación nos planteamos el problema siguiente. ¿Cuál es la causa del aumento de sepsis postoperatoria? Su solución, muy sencilla, eliminar
la contaminación mediante el arreglo de la filtración existente de aguas negras. Veamos igual situación, pero no se conoce que en dicha sala de cirugía existan filtraciones. Nos plantearíamos igual problema. ¿Cuál es la causa del aumento de sepsis postoperatoria? Sin embargo, la solución no es tan sencilla y en este caso debemos realizar una investigación científica dirigida a encontrar y solucionar la causa. Nos encontramos en presencia de un problema científico. La diferencia fundamental entre este problema y el práctico radica en que el práctico es susceptible de solución sin necesidad de mediar una investigación, mientras que el científico sí la requiere. El problema científico es una dificultad que no puede resolverse automáticamente. Es el primer eslabón de la cadena problema, investigación, solución. Esto significa que el problema se concibe porque estamos seguros de que mediante una investigación llegaremos a su solución o que otros investigadores lo harán. El problema científico es aquel que se plantea sobre un trasfondo científico, que se estudia con métodos y procedimientos científicos y que tiene el objetivo primario de incrementar nuestros conocimientos. El conocimiento científico es el resultado de la investigación científica. Investigar consiste en buscar, formular y tratar de solucionar problemas. La investigación consiste constantemente en tratar con problemas. Las tareas del investigador son tomar conocimiento de los problemas, insertarlos en un cuerpo de conocimientos e intentar resolverlos con el máximo de rigor, para primariamente enriquecer nuestros conocimientos. La palabra método proviene del griego meta, que significa hacia, y odos, que significa camino, o sea, camino que conduce hacia una meta u objetivo, vía o modo de resolver con orden una tarea teórica y o práctica, proceso del conocimiento donde descansan las leyes objetivas de la realidad. El conocimiento científico se obtiene a través de la aplicación de procedimientos detallados y rigurosos que se concretan en lo que se conoce como método científico, que es el más avanzado que ha logrado el hombre para crear un sistema confiable de obtención de conocimientos. El método científico es aquel que se refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación para alcanzar el resultado propuesto. Procura establecer los procedimientos que deben seguirse, el orden de las observaciones, los experimentos, las experiencias y razonamientos, así como la esfera de los objetos a los cuales se aplica. El método científico tiene tres elementos básicos que constituyen la base del pensamiento científico. El escepticismo. Cualquier enunciado o proposición está abierta a la duda y al análisis, y este principio es la base del pensamiento científico. El determinismo. Los eventos ocurren de acuerdo a leyes y causas regulares, y no como resultado del capricho de demonios. El empirismo. La investigación debe ser conducida a través de la observación y verificada con la experiencia. El método científico tiene además
diversas expresiones concretas y específicas. Existen tres tipos de expresión del método científico: el método universal, los métodos generales, que son útiles para la obtención de conocimientos científicos, y los métodos particulares, que se utilizan especialmente en la investigación de las distintas ramas de la ciencia. El método universal se concreta en principios básicos que cumplen una función metodológica en el pensar y actuar de los hombres, en su quehacer científico e investigativo. Este método está presente en todas las esferas de la vida y de la ciencia. Los principios básicos del método universal son el de la cognoscibilidad, o sea, el conocimiento del mundo; el de la práctica como base y criterio de la verdad; el de la objetividad en la valoración de los fenómenos; el de la concatenación o unión universal de los fenómenos; el del desarrollo constante del universo; el de la unidad de lo sensorial y lo racional en el proceso del conocimiento; el de la unidad de lo abstracto y lo concreto; el de la unidad de lo histórico y lo lógico. Pueden profundizar en estos principios en el CD de la asignatura. Los métodos generales son aquellos que se aplican en todas o casi todas las ramas de la ciencia y en distintos tipos de investigaciones. Pueden ser teóricos y empíricos. Entre los teóricos tenemos la deducción, la inducción y el histórico. Y entre los empíricos, la observación, la medición y la experimentación. Los métodos particulares son los que se desarrollan dentro de una rama específica de la ciencia y son aplicables solo en esta. Entre ellos tenemos el matemático, el clínico epidemiológico, el estadístico, el pedagógico y el químico, entre otros. El método científico se aplica en las ciencias médicas en forma de método clínico, que es el conjunto de pasos que se siguen para la elaboración del diagnóstico de una enfermedad; en forma de método epidemiológico, que es una forma de pensamiento sistematizado que se aplica no solo al individuo, sino a la comunidad, y cuya finalidad es establecer la causa e indicar las medidas de control; y el proceso de atención de enfermería, también conocido por PAE, que es un sistema de planificación en la ejecución de los cuidados de enfermería, compuesto de 5 pasos: valoración, diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación. Podemos plantear un grupo de reglas generales para la aplicación del método científico. Entre ellas, preferir un problema específico a uno general; plantear una hipótesis que tenga una base sólida, fundamentada y susceptible a contrastación; controlar y verificar cuidadosamente todo el proceso de investigación; emplear técnicas de contrastación válidas y confiables. No se debe considerar verdadera una hipótesis por una sola demostración. A lo sumo, considerarla probablemente cierta si no se encuentra oposición a la misma. Los resultados siempre deben ser interpretados rigurosamente. Solo debemos aceptar los hechos bien comprobados y explicados a la luz de una teoría bien fundamentada. Al método científico se le reconocen varias etapas. Existe coincidencias en plantear que se inicia con la observación, seguido del planteamiento del problema, que tiene aparejado el planteamiento de la hipótesis. Posteriormente se contrasta la hipótesis y por último se realiza
el análisis de los resultados. La observación es el proceso perceptual mediante el cual se dirige o enfoca la atención sobre algún objeto o fenómeno. En la observación científica se realiza el control de variables que guardan una relación con lo que vamos a observar. La observación científica es una técnica que consiste en observar atentamente el fenómeno, hecho o caso, tomar información y registrarla para su posterior análisis. La observación científica es un elemento fundamental de todo proceso investigativo. En ella se apoya el investigador para obtener el mayor número de datos. Gran parte del acervo de conocimientos que constituye la ciencia ha sido lograda mediante la observación. Existen dos clases de observación: la observación no científica y la científica. La diferencia básica entre una y otra está en la intencionalidad. Observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Observar no científicamente significa observar sin intención, sin objetivo definido y por tanto sin preparación previa. En el proceso de observación se destacan 5 elementos. Estos son el objeto de la observación, el sujeto u observador, las circunstancias o el ambiente que rodean la observación, los medios de observación y el cuerpo de conocimientos de que forma parte la observación. ¿Cómo realizar la observación científica? Debemos determinar qué se debe observar. Con claridad y concreción, saber cuál es el objeto de nuestra observación. Debemos determinar cuándo se debe observar, o sea, establecer de antemano las diversas ocasiones y momentos en que se realizará la observación. Tiene que ser hecha en diversos tiempos muestra, en una forma ordenada y regularmente. Debemos determinar quién o quiénes harán la observación, cuáles son las personas que realizan esta observación. Las mismas deben ser experimentadas, ya sea el orientado o el profesor, y deben estar capacitados en la técnica de la observación. También debemos determinar cómo se realizará la observación, si la vamos a realizar solo a la persona o conversando con ella, u oyendo y analizando sus intervenciones, o analizando sus escritos, o viendo su manera de vestir, entre otras. Siempre se escogerá la manera más adecuada según el fin que se pretenda. Una buena observación científica se caracteriza por ser objetiva, repetitiva, múltiple y planificada. Objetiva porque es fruto del examen imparcial de lo que se ve, no procede de inferencias o subjetividades. Repetitiva cuando proviene de una observación constante y ordenada de momentos previamente determinados. Múltiple cuando es fruto de varios observadores preparados, y planificada cuando responde a un plan previamente determinado. La importancia de la observación científica está dada porque la misma configura la base de conocimientos de toda ciencia y a la vez es el procedimiento empírico más generalizado de conocimiento. La segunda etapa del método científico es el planteamiento del problema.
En todo problema científico se distinguen los siguientes aspectos: el problema mismo, considerado como un objeto conceptual diferente de sus manifestaciones, el acto de preguntar y la expresión del problema mediante un conjunto de sentencias interrogativas o imperativas. Para que surjan los problemas científicos, deben cumplirse las siguientes condiciones: que los hombres tomen conciencia de ellos, que sean insuficientes los conocimientos existentes y que solucionen alguna necesidad social. La formulación del problema, su más preciso enunciado, se requiere de una manera inevitable, porque sólo así se puede asegurar su unicidad, es decir, cada problema es único e inconfundible. Por ello es necesario saber identificar y definir un problema en términos sencillos y claros. Algunos consejos son: criticar soluciones conocidas, buscar sus puntos débiles, aplicar soluciones conocidas a situaciones nuevas y examinar si siguen valiendo, generalizar viejos problemas y probar con nuevas variables y/o nuevos dominios para las mismas, buscar relaciones con problemas pertenecientes a otros campos. Una hipótesis es una proposición que se refiere a hechos no sujetos hasta ahora a la experiencia, o en general no sometibles a la misma, y que es corregible a la luz de los nuevos conocimientos. Un ejemplo de hipótesis lo tenemos en el siguiente planteamiento: la frecuencia del dengue en el municipio Atures del estado Amazonas es diferente según el sexo, la edad y la época del año. Los requisitos para formular una hipótesis son: no contradecir hechos conocidos y comprobados con anterioridad, ser factible de comprobación, ofrecer una explicación suficiente de los hechos o condiciones que pretende abarcar, estar relacionada con el sistema de conocimientos correspondiente a los hechos que plantea el problema. La verificación de la hipótesis es el proceso donde sometemos a contrastación las hipótesis. Este proceso puede realizarse a través de experimentos o de investigaciones no experimentales, pero siempre las hipótesis deberán ser sometidas a pruebas. Las hipótesis deben referirse a una situación social real, deben ser lógicas y acorde con fenómenos conocidos, y no estar en conflicto con leyes o principios ya establecidos. La relación entre variables propuesta por una hipótesis debe ser clara y verosímil, o sea, debe ser un planteamiento lógico. Los términos utilizados en la redacción de las hipótesis tienen que ser comprensibles. Las hipótesis deben de ser la transformación directa de las preguntas de la investigación. Deben ser medibles. Y por último, las expresiones de hipótesis deben de ser libres de los valores propios del investigador. La importancia de la hipótesis radica en que dan rumbo a las investigaciones al sugerir los pasos y procedimientos que deben darse en la búsqueda del conocimiento. Va más allá de los hechos mismos y a la larga busca explicarlos. Una vez concluida su contrastación, se generalizan y pueden pasar a ser una teoría. Son guías de una investigación, proporcionan orden y lógica al estudio. Formularlas nos ayuda a saber
lo que estamos tratando de buscar, de probar. En esta actividad orientadora hemos podido apreciar los aspectos de la metodología de la investigación. En particular, vimos que la ciencia es un sistema de conocimientos sobre la realidad natural y social que nos rodea, que abarca leyes, teorías e hipótesis y se encuentra en un proceso continuo de desarrollo. Al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación para alcanzar el resultado propuesto. También estudiamos en nuestra video orientadora el problema científico, que es una pregunta, una duda ante algo que no está claro o suficientemente estudiado y que no puede resolverse automáticamente, siendo necesaria una investigación como aquella actividad humana que hay que realizar científicamente para alcanzar la solución. También vimos en nuestra actividad orientadora la hipótesis, conceptualizada como una proposición que se refiere a hechos no sujetos hasta ahora a la experiencia, o en general no sometibles a la misma, y que es corregible a la luz de los nuevos conocimientos. En nuestra video orientadora también vimos que observar científicamente significa observar con un objetivo claro, definido y preciso. El investigador sabe qué es lo que desea observar y para qué quiere hacerlo, lo cual implica que debe preparar cuidadosamente la observación. Piense en una situación de salud de su comunidad que pueda considerarse un problema científico. Su profesor lo invita a desarrollar una investigación que dé respuesta a este problema para presentarlo en el próximo evento científico estudiantil de su núcleo docente. ¿Cómo usted desarrollaría esa investigación? A esta y otras interrogantes similares le encontrarás respuesta en la próxima actividad orientadora correspondiente al tema la investigación científica. Continuamos con el estudio del tema metodología de la investigación, desarrollando a continuación la segunda actividad orientadora, que está relacionada con la investigación científica. El estudio del sumario que le presentamos nos permitirá interpretar cuándo es necesario realizar una investigación científica, teniendo en cuenta los elementos que la condicionan y cómo se clasifica. Identificar las etapas de planificación y ejecución de una investigación científica. Explicar el papel que desempeña el informe final y su importancia. La palabra investigación tiene un origen común en diferentes lenguas, como vemos a continuación. En diferentes idiomas, la palabra buscar viene precedida de re,
lo que significa buscar conocimientos o reafirmar los ya existentes. La investigación es una actividad humana con propósito, esencialmente para obtener nuevos conocimientos. Forma parte de un gran proceso de asimilación y sistematización que nos permite avanzar a niveles superiores durante el proceso de desarrollo de cualquier profesión. El método científico se refiere al conjunto de postulados, principios, operaciones y reglas que orientan a la investigación para alcanzar el resultado propuesto. La investigación forma parte del conjunto de hábitos y habilidades que se deben obtener durante el proceso de desarrollo de cualquier profesión. Forma parte de un gran proceso de asimilación y sistematización que nos permite avanzar a niveles superiores en nuestra profesión. Sobre la investigación científica han sido varios los conceptos que se han publicado por diferentes autores, pero todos, en lo esencial, coinciden en que es una actividad humana con propósito. Un propósito que es esencialmente cognoscitivo. La investigación científica es un proceso de carácter creativo que pretende encontrar respuestas a problemas trascendentes mediante la utilización del método científico para obtener información relevante y fidedigna que permita verificar o rectificar el conocimiento o introducir, innovar o crear tecnologías. La investigación científica es sistemática y controlada, lo que implica que hay una disciplina constante para hacer investigación científica y que no se dejan los hechos a la casualidad. Es empírica, ya que se basa en fenómenos observables de la realidad, y también es crítica porque juzga constantemente de manera objetiva y se eliminan las preferencias personales y los juicios de valor. Por lo que se puede resumir que llevar a cabo investigación científica es hacer investigación en forma cuidadosa y precavida. Los propósitos fundamentales de la investigación son producir conocimientos y teorías, que es la investigación fundamental; resolver problemas prácticos, que es la investigación aplicada. ¿Cómo surge la actividad de investigación? Surge de la necesidad del hombre de solucionar los problemas que se presentan en la esfera de su práctica profesional y de la necesidad de conocer la naturaleza que los rodea para transformarla para satisfacer sus necesidades e intereses. ¿Cómo se desarrolla el proceso investigativo? Mediante el desarrollo de tareas en concatenación lógica y rigurosa por etapas y estructuradas en un proceso de adquisición de nuevos conocimientos. Es importante que la metodología a seguir dependerá del objeto de investigación, del problema científico y del tipo de estudio, en correspondencia con los objetivos propuestos. La investigación científica se inicia con la identificación de un problema general. Este puede ser teórico o práctico. Si la solución de este problema requiere la aplicación del método científico, entonces estamos realizando una investigación científica. La secuencia del proceso de investigación representa un algoritmo lógico del crecimiento del campo del saber, o sea, de conocimiento. Podemos esquematizarlo como se aprecia en la siguiente figura. Los problemas generan el desarrollo de investigación, la que debe brindar una solución a dicho problema incorporando el resultado al campo del saber. Pero dicha solución genera de por sí nuevos problemas, y de esta forma se repite el ciclo, aumentando así el caudal de conocimientos.
La secuencia del proceso de investigación también puede representarse más esquematizado, como se puede ver a continuación. Supongamos que estamos en presencia de una flecha. En su base se encuentra lo conocido, que pueden ser leyes y conceptos. El cuerpo de la flecha es la investigación, y su punta va dirigida hacia la ignorancia, lo desconocido, lo que queremos saber, el qué. Las fuentes que pueden generar ideas para las investigaciones son las siguientes: las experiencias individuales, los materiales escritos, las teorías, las conversaciones personales, las observaciones de hechos, las creencias, incluso presentimientos. Las ideas para el desarrollo de una investigación pueden surgir donde se congregan grupos, como congresos, hospitales, universidades, entre otros. Al leer una revista de divulgación en general, o científica en particular. Al ver la televisión o en el cine. Al conversar con otras personas. O al recordar una vivencia. Existen varias formas de clasificación de la investigación científica, las que dependen de las tendencias actuales de su desarrollo y de las áreas del conocimiento donde ellas se llevan a efecto. Por su alcance se clasifican en fundamentales, fundamentales aplicadas, aplicada y de desarrollo. La investigación científica con un enfoque clínico epidemiológico puede ser observacionales, que son un conjunto de estudios en los que no hay intervención por parte del investigador, y este se limita a medir las variables que define en el estudio. Los experimentales son en los que se produce una exposición determinada en un grupo de individuos, que se compara con otro en el que no se intervino, o al que se expone a otra investigación. La investigación científica se clasifica por su objetivo en exploratoria, descriptiva, analítica, experimental. La investigación científica, según el manejo que hace de los datos, se clasifica en cualitativa, cuantitativa, cualitativa. Los requisitos indispensables que nos permiten organizar el proceso de la investigación científica de una forma lógica son los siguientes. La investigación debe ser planificada. El proceso debe ser organizado. No deben existir situaciones que no permitan su ejecución. Su ejecución debe garantizar el desarrollo de recursos humanos. Todo el proceso tiene que estar debidamente controlado, garantizando así su eficiencia. Sus resultados tienen que ser evaluables, que midan la eficacia del proceso y, naturalmente, poseer dirección. El proceso de investigación científica puede estructurarse en un conjunto de etapas que son las siguientes: la planificación, la ejecución, la elaboración del informe final, la presentación y publicación del informe final. En ocasiones se describen 4 etapas, incluyendo la cuarta como parte de la tercera, pero la estudiaremos como una etapa independiente por la importancia que reviste la publicación y divulgación de los resultados. La etapa de planificación de una investigación científica consiste en la definición de los pasos que se seguirán desde el planteamiento del problema
hasta el diseño metodológico que se realizará. Se caracteriza por la elaboración del proyecto o protocolo de la investigación e incluye los siguientes aspectos. El primero es el planteamiento del problema. Recordemos que esto lo estudiamos en la actividad anterior. Le continúa la búsqueda del marco teórico. Posteriormente realizamos el planteamiento de la hipótesis. Luego definimos los objetivos y las variables. Se pasa a la definición del método, que incluye el tipo de estudio, el universo muestra, los instrumentos, los procedimientos y la tabulación y análisis estadístico. El marco teórico es un conjunto de aspectos históricos, conceptuales, metodológicos y empíricos, organizados de manera coherente y crítica respecto al estado relativo de un sector particular del conocimiento científico, y tiene la función de sustentar el desarrollo de una investigación científica. Se inicia desde el momento de la formulación del problema y se enriquece durante toda la investigación. Su elaboración incluye el análisis crítico de la bibliografía y el aporte de expertos. El marco teórico no se trata del simple hecho de reunir bibliografía. Entre las funciones del marco teórico encontramos: ayuda a definir el problema a investigar, ayuda a prevenir errores, prevé la toma de caminos equivocados en el proceso de investigación, contribuye al establecimiento de un modelo teórico y a definir las hipótesis, da luz al estudio de nuevos problemas de investigación y provee un marco de referencia para interpretar los resultados. Durante el desarrollo de la etapa de planificación se pueden identificar tres fases. Estas se identifican con claridad respondiendo a las siguientes preguntas. En la primera fase, ¿qué es lo que se investigará? Se investigará el problema. En la segunda fase, ¿cuál es la base teórica del problema? El marco teórico. Y en la tercera fase, ¿cómo se investigará el problema? Con la aplicación de métodos. En la primera fase de la etapa de planificación, donde tenemos en cuenta qué es lo que se investigará, se realiza la caracterización del problema, es decir, cuál es el problema que nos corresponde enfrentar. Se lleva a cabo luego la delimitación del problema, que no es más que establecer con claridad cuál es nuestro problema general y cuál el particular que serán objeto de estudio. Y finalmente se realiza la formulación del problema, o sea, la elaboración definitiva del objeto de estudio. En la segunda fase de la etapa de planificación, que responde a cuál es la base teórica del problema, se comienza por buscar conocimientos acerca del tema de estudio nacional e internacional, con el más alto nivel de actualización, mejor conocido como marco teórico o estado del arte de la ciencia particular. Se procede luego a determinar las teorías existentes en relación con el problema en estudio. Se buscan los antecedentes del problema y luego se recogen datos estadísticos históricos si existieran, y finaliza con la formulación de las hipótesis atendiendo al diseño del estudio. Durante la tercera fase de la etapa de planificación, donde se responde al interrogante ¿cómo se investigará el problema?, se aborda la elaboración de los objetivos específicos. Pasa a la definición de las variables de estudio, atendiendo a la participación en el problema y a su escala de medición. Luego se realiza la caracterización del tipo de estudio. Se procede a determinar la población a estudiar, así como el marco muestral y la muestra.
Se propone el método de recolección de la información, se hace la propuesta de tabulación de los datos y de procesamiento estadístico para el análisis. En la etapa de ejecución, que es la etapa del desarrollo pleno de la investigación, se realizan los siguientes pasos: la recolección de los datos, la presentación de los datos, el análisis e interpretación de la información, y se realiza la formulación de las conclusiones y recomendaciones. La etapa del desarrollo pleno de la investigación es la de elaboración del informe final. En ella se diseña y escribe el informe final, se hacen las correcciones pertinentes y se le da forma a los resultados. La misma contiene los siguientes pasos: la organización documental, la elaboración del manuscrito, la revisión del manuscrito y la reproducción del informe final. En la etapa de presentación y publicación del informe final, se lleva a cabo el proceso de elaboración de los medios necesarios para la presentación de la investigación. Esto incluye, en el caso de las publicaciones, el ajuste del formato del informe final, para su transformación en artículo científico. Y esta etapa consta de los siguientes pasos: el ajuste del contenido, la síntesis de la información a publicar, la elaboración según las normas de publicación, la revisión del estilo, la preparación de medios y la presentación. Como resultado de las tareas llevadas a cabo en la planificación de la investigación, debe quedar elaborado el protocolo o proyecto de investigación, que no es más que el documento que contiene la exposición razonada de lo que se quiere estudiar o resolver, el cual fundamenta la necesidad de su ejecución y expone cómo se realizará y cuánto costará. El proyecto de investigación científica tiene las siguientes funciones. Es una guía para el investigador. Esto se debe a que la investigación requiere de acciones sistemáticas y uniformes que no deben dejarse a la voluntad del que la realiza ni a expensas de la memoria. Sirve como garantía de continuidad del proceso, previendo cualquier acontecimiento que dificulte o imposibilite al investigador continuar su trabajo. Se refiere a la garantía de continuidad del proceso ante cualquier eventualidad, es decir, la necesidad de un documento que describe exactamente por qué y cómo se investiga, y tiene un carácter organizativo o administrativo, ya que las autoridades de la institución donde se realiza la investigación tienen el deber de evaluar y controlar la ejecución de la misma. La importancia del proyecto de investigación científica radica en que contiene la exposición razonada de lo que se quiere estudiar o resolver, permite la planificación de una tarea de investigación y refleja el costo del desarrollo de la investigación. Las partes del proyecto de investigación son las siguientes: la presentación y el resumen, que se agrupan como preliminares. Luego la introducción, los objetivos, el control semántico y los materiales y métodos como componentes del cuerpo del proyecto. Y el cronograma, los recursos, las referencias y los anexos como aspectos finales. La parte preliminar del proyecto de investigación científica incluye la presentación y el resumen. En la presentación se ubica el título, el autor o autores, el asesor o asesores y la institución donde se realiza el proyecto de investigación. El resumen recoge los elementos fundamentales que caracterizan el proyecto, incluyendo qué se quiere investigar, dónde se desea llegar, los métodos a emplear, el tipo de estudio y los resultados esperados, los que son cortos y se escriben en tiempo futuro. En el cuerpo del proyecto de investigación científica se incluye la introducción, que plantea la problemática general de la investigación
y explica la importancia teórica, práctica o social del problema. Los objetivos, que son el fin que se persigue con la investigación, concretan de forma consciente los resultados esperados. Deben estar vinculados directamente al tipo de problema y a las estrategias de investigación. Deben ser enunciados de forma clara y precisa, deben ser medibles y alcanzables. El control semántico o definición de términos, el cual define las categorías que utilizas en la investigación y que por alguna razón en particular sea necesario destacar el significado. Dentro del cuerpo del proyecto de investigación científica va incluido también material y método. Este constituye la vía para la solución del problema planteado y debe reflejar el contexto y la clasificación de la investigación, el universo y la muestra, la definición de las variables, los criterios éticos, así como finalmente las técnicas y procedimientos para su desarrollo. Como una de las partes finales del proyecto de investigación científica está el cronograma, que consiste en otorgar plazos de tiempo a cada actividad de la investigación. Ello permite conocer la marcha con respecto al tiempo del proceso de investigación en cualquier momento. Una forma de confeccionar el cronograma se ilustra en el siguiente ejemplo. Otros aspectos incluidos en la etapa final del proyecto de investigación científica son los recursos humanos y materiales, que revisten una gran importancia, pues permiten conocer los recursos disponibles y cuáles se necesitan de forma adicional, lo que al ser contrastado con la problemática social a resolver, permitirá tomar la decisión de autorizar o no el desarrollo del estudio. Las referencias bibliográficas contienen las fuentes que se consultan durante todo el periodo que dure la investigación. Se utilizan las normas del Comité de Vancouver para la acotación de las mismas en el texto. En esta parte también se incluyen todos los anexos. Recuerde que la definición del problema y la formulación de los objetivos son la base, el eje y el punto de partida fundamental para cualquier investigación. Y en la medida en que los objetivos estén bien formulados, será más fácil la planificación y la ejecución del estudio. Para formular los objetivos hay que tener en cuenta que estos deben estar dirigidos a los elementos básicos del problema, ser medibles y observables, ser claros y precisos, seguir un orden, ya sea metodológico o lógico, y precisar los resultados que se pretenden alcanzar. Independientemente de que los objetivos son la base para determinar los procedimientos que se usarán para corregirlos, no debe haber confusión entre método y objetivo. El mismo objetivo puede alcanzarse de diversas maneras. Al redactar el objetivo debe hacerse en forma infinitivo, y es muy importante escoger un verbo adecuado, pues de esto depende el carácter medible, concreto, preciso y alcanzable del objetivo en cuestión. Debe añadirse también dónde y cuándo se realizará la investigación y describirse los procedimientos por conducto de los cuales se alcanzarán los objetivos. Ningún estudio se considera terminado hasta tanto sus resultados no hayan sido divulgados e introducidos en la práctica. De diversas formas puedes comunicar los resultados, siendo básicamente dos: verbal o por escrito. Esta última puede adoptar varias modalidades, siendo la más frecuente el informe final de la investigación. También puede ser el artículo científico, el cartel o póster
y la comunicación o conferencia. El informe final de la investigación sirve para comunicar los resultados obtenidos en la misma, a partir de los cuales podrán ser introducidos en la práctica social. También cuenta con un valor docente dado por los nuevos conocimientos plasmados en él, por lo que deviene en valioso instrumento de ayuda al perfeccionamiento del proceso de enseñanza-aprendizaje, y es una herramienta que facilita la administración científica, ya que puesto en manos de los decisores, ya sea del sector salud o no, actúa como catalizador en la aplicación de los resultados, con el consiguiente beneficio que se genera para la propia población objeto del estudio. No existen normas universalmente aceptadas para la confección del informe final de una investigación. Las partes del informe final mostradas en la pantalla pueden sufrir modificación en dependencia de dónde éste vaya a ser presentado. Resumiendo, la investigación científica es una actividad humana con propósito. Un propósito que es esencialmente cognoscitivo. Estudiamos también que la investigación científica se puede clasificar según su alcance, su objetivo, teniendo en cuenta el manejo que hace de los datos y con respecto a su enfoque clínico-epidemiológico. Las etapas de la investigación científica son la planificación, la ejecución, la elaboración del informe final y la presentación y publicación del informe final. El proyecto de investigación científica es una guía para el investigador que garantiza la continuidad del proceso investigativo y tiene un carácter organizativo o administrativo. El proyecto de investigación científica tiene gran importancia en el desarrollo de la investigación científica, al reflejar lo que se quiere estudiar o resolver, hace una planificación de la misma y refleja su desarrollo. El informe final de la investigación científica comunica los resultados de la investigación, aporta valor docente dado por los nuevos conocimientos plasmados en él y facilita la administración científica. En la próxima actividad orientadora iniciaremos el tema 2 correspondiente a estadística descriptiva, en el que estudiaremos el método estadístico y sus etapas. En el campo de las ciencias de la salud es muy necesario el trabajo con grandes volúmenes de datos. Es por ello que se hace necesario estudiar los métodos que facilitan su recopilación, organización, procesamiento y su presentación mediante tablas y gráficos.